buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde me estén viendo y cuándo me estén viendo. Mi nombre es Ariadne Santana Luis, estudiante de Psicología General en la Universidad Abierta para Adultos. Este es el trabajo final de la materia de Filosofía General con el maestro Damián Nicodemus Monegro, de la sección 26-27 de los sábados. Estaremos hablando sobre varios videos y ciertas preguntas que debemos responder. Inicialmente, quiero introducir diciendo que la razón nos hace distintos de las demás criaturas. Estas criaturas no tienen conocimiento, no tienen conciencia y por tanto ni siquiera tienen la virtud de un nivel de moralidad, pero los humanos sí. Las demás criaturas vivientes actúan instintivamente, pero ¿eso es una bendición o una maldición? Llegaremos a esa conclusión luego de responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las 5 virtudes que se convierten en grasa y en desgrasa en el ser humano? En lato sensu, en filosofía, las virtudes son cualidades o características. El ser humano posee esencialmente 5 virtudes que pueden ser gracia o desgracia, según la perspectiva en la cual se analicen. La primera virtud es la razón o conciencia, que es algo esencial del ser humano. Esta virtud parte de que el único ser que sabe es el ser humano. Solo nosotros somos conscientes de nuestra existencia. No estamos sujetos a los meros instintos. Gracias a la razón, construimos nuestro entorno social y modificamos el ambiente. Podemos manipular la realidad según la preferencia desarrollada gracias al conocimiento y al razonamiento. La segunda virtud es la existencia. El hombre existe porque tiene razonamiento. Es el único que puede tomar decisiones basadas en la lógica y en el deber ser. La tercera virtud es la libertad, vista como algo instintivo, inherente, constitutivo del ser humano desde el nacimiento. Pero nunca se es verdaderamente libre para no hacer algo. Incluso elegir no elegir es una elección. La cuarta virtud es la convivencia, que gracias a ella nos podemos desarrollar en la sociedad. La quinta y última virtud que estaremos tratando en este video es la muerte. Los estoicos veían la muerte como una parte natural del ciclo de la vida. La muerte no era algo de que temer, sino una parte inevitable de la existencia. ¿Por qué es importante y a la vez un problema que el ser humano tenga razonamiento? Vemos la importancia de razonar en el día a día a pesar de que no nos detengamos a apreciarlo. Por ejemplo, nosotros resolvemos problemas, tanto ordinarios como extraordinarios. Algunos tienen mejores métodos que otros, pero nunca nos quedamos encharcados. Siempre estamos haciendo algo. Podemos tomar decisiones gracias al razonamiento que poseemos y decidimos después evaluar las opciones. También con esta virtud desarrollamos la capacidad de la invención que tanto nos ha ayudado, ya sea las laptops, la lavadora y distintas modalidades, ya sean cosas electrónicas como cosas funcionales para la comunicación entre humanos. El razonamiento no es una virtud perfecta. El humano es el único que está consciente de sucesos como la muerte, la traición, la desesperación, etc. Somos los únicos atados al espacio y el tiempo, que incluso eso puede ser alterado y ajustado a ciertas realidades, porque los coreanos tienen un sistema de edades distintos al de nosotros, que es conocido como la edad coreana, que se diferencia al sistema occidental, que también es llamado el sistema de edades americanas, que es el que nosotros utilizamos. Por ejemplo, los coreanos nacen ya con un año de vida, mientras que nosotros, luego de que nacemos, tenemos 9 meses de gestación en la barriga de nuestras madres, nacemos y tenemos que esperar 365 días, a veces 366, para cumplir un año, mientras que en el sistema coreano no es así. Ese es el tiempo que se está tratando, pero como quiera se está viendo desde otra perspectiva. Por la misma virtud de razonar, se pueden modificar o cambiar las ideas que se tienen de algo. En fin, que el desconocimiento quita sufrimiento. Mientras no conocemos secretos oscuros o un pasado turbulento de una persona, no esperamos lo peor. Que eso también puede ir relacionado con lo que es el efecto halo, que es ese prejuicio de asociar lo lindo con lo bueno. Por ejemplo, si nosotros conocemos a alguien que esa persona usualmente siempre está bien vestido, siempre es muy educado, cuando llega a un lugar saluda, siempre se dirige de forma correcta. Pero si nosotros
por cosas de la vida nos enteramos de que esa persona ha destruido su familia, esa persona no es atenta con sus hijos, esa persona es un irresponsable en el trabajo, nuestra percepción de esa persona automáticamente va a alterar porque hemos conocido o hemos descubierto cosas que antes no teníamos pendiente con respecto a esa persona. O sea, la percepción de nosotros sobre ellos va a alterar dependiendo del tipo de información que tengamos. Por eso es que Shakespeare decía que en la amistad y en el amor se es más feliz con la ignorancia que con el saber. Somos las criaturas que tienen problemas porque tenemos de qué preocuparnos, que si un examen, que si estudiar para una clase, que un profesor complicado, etc. Esto también se debe a que tenemos conciencia de las consecuencias que podrían acarrear nuestro comportamiento, ya sea teniendo un comportamiento de cierta forma o de otra ante ciertas situaciones. ¿A qué se refiere el video de la existencia, de que nada existe? Bueno, los humanos existimos porque tenemos conciencia. Lo demás, como la lavadora, la nevera, una mesa, no tiene existencia propia, porque nosotros le damos sentido y concepto a lo que vemos. La muerte determina nuestra existencia, tanto en el plano material como en el plano consciente, porque dejamos de razonar y pasaremos a ser un recuerdo de quien nos conoció y siga vivo con plenitud para pensar, es decir, si no hay ningún tipo de enfermedad que le impida razonar. Aquello que tiene conciencia hace posible la existencia de otra cosa. Esta afirmación debe ser tomada teniendo en cuenta que la conciencia es la capacidad de ser consciente de uno mismo y del entorno. Y también la existencia de otra cosa se refiere a otros seres conscientes, objetos inanimados o ideas. Hay una corriente llamada solipsismo, la cual afirma que solo la propia conciencia es cierta y que el mundo exterior podría ser una mera ilusión. Esta perspectiva es una visión extrema del idealismo. Postula que nada verdaderamente existe. Nosotros tenemos conciencia de todo cuanto existe. Es una gracia porque estamos conscientes y es una desgracia por la falta de eternidad. Paso y explico. Desde el existencialismo, Jean-Paul Sartre argumenta que la conciencia es lo que da sentido a la existencia de los objetos. Es decir, que nuestra conciencia es lo que permite que los objetos sean percibidos y definidos. Sin la conciencia, los objetos no tendrían un significado ni existencia, en un sentido pleno, dándole no solo poder de percibir, sino también de crear y de dar forma al mundo, a la mente. Por ejemplo, el lenguaje regula nuestra percepción del mundo. Las palabras que nosotros utilizamos para describir los objetos influyen en cómo los entendemos. Lo que nosotros llamamos objetos son en realidad construcciones mentales basadas en nuestras sensaciones, experiencias e información aprendida. La forma, el color, el tamaño y otras propiedades de los objetos son atribuciones que nuestra mente le asigna. Esto me recuerda al enigma de Molinox, un experimento mental planteado por William Molinox, donde se preguntaba si la persona ciega de nacimiento, que ha aprendido a distinguir los objetos como el cubo, un círculo, una pelota, a través del tacto, podría reconocer estos objetos a simple vista luego de recuperar la visión. Se hicieron varios experimentos. Uno de los más relevantes y que más me ha llamado la atención fue un estudio realizado por los científicos del MIT, quienes investigaron a un grupo de niños ciegos de nacimiento de la India, que recuperaron la vista tras una cirugía. Inicialmente, estos niños no pudieron reconocer visualmente objetos que antes habían identificado mediante el tacto. Termino esta parte con esta pregunta al aire. Tomando en cuenta que a veces se dice que se debería apagar el abanico para que descanse, ¿los objetos sienten? Otra pregunta. ¿La tangibilidad hace la existencia? Porque dice el video que la libertad no es libre. En el video se recalca que la libertad es esclava de su propia libertad. Esta paradoja refleja una contradicción entre el concepto común y la realidad, ya que asociamos la libertad con no tener restricciones y poder decidir libremente, pero también es una responsabilidad tomar decisiones, ya que esta responsabilidad puede sentirse como una cadena que nos ata a las decisiones que tomamos, limitando futuras posibilidades. Por ejemplo, se muestra la paradoja del consumidor. En una sociedad de consumo, la libertad de elección puede convertirse en una esclavitud al deseo de poseer más y más. Sí, aquí en República Dominicana yo tengo la libertad de comprar la cantidad de zapatos que yo quiera, no como en otros países que hoy no mencionaremos. Pero imagínense que yo me vuelva tan adicta a esta libertad
que yo necesite más de 25 pares de zapatos para sentirme satisfecha. Yo pudiendo sobrevivir con uno, con dos, con tres o con cuatro, pero esa posibilidad de yo poder conseguir lo que yo quiera sin límites me hace esclava de otro tipo de cosa, que es el consumismo excesivo. Otra cosa es la libertad de expresión y la censura autoimpuesta o la autocensura. Aunque tengamos libertad de expresión consagrada en el artículo 49 de nuestra Constitución, a menudo nos autocensuramos, ya sea por miedo a las consecuencias sociales o por miedo a lo que puede repercutir en nuestra vida de estudiantes o de profesionales. La libertad del hombre no solo le permite elegir, sino también exigir. El único ser que puede modificar es el ser humano, y es por medio de ello que lo hace a través de la libertad. Las plantas no tienen la libertad de decidir qué tipo de flor serán. Las flores no deciden cuántos pétalos tener y moverse si el sol le está muy fuerte porque está muy cansada. Pero nosotros tenemos la libertad de conciencia para elegir las ropas que nos pondremos. Yo elegí cuándo y dónde hacer este video. Pero también el hecho de que las flores no pudiesen elegir ciertas cosas podría compararlo con que hay cosas que nosotros no elegimos y nos son dadas sin preguntar. Por ejemplo, yo no elegí ser mujer, simplemente ese fue mi sexo asignado. Mi nombre yo no lo elegí, yo nací con este nombre ya. Mi edad, simplemente nací en cierto año y esa es la edad que me corresponde dependiendo del año en que nací. Eso yo no lo elegí, fue designado a mí y aún así debo aceptarlo. A partir de esas ciertas cosas que no son decididas por nosotros mismos, es que nosotros actuamos en libertad, pero evidentemente entendiendo que estamos en sociedad, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, esta paradoja nos sugiere que incluso en nuestra libertad existen ciertos límites y condicionamientos inherentes. El hombre no puede ser ni puede dejar de ser libre. Por eso, Jean-Paul Sartre decía que el hombre está condenado a ser libre, puesto que la libertad es una desgracia para los momentos en que no se quiera cargar con las consecuencias de los actos. Desde esta perspectiva, la libertad no es simplemente la capacidad de hacer lo que uno quiere, sino la obligación de tomar decisiones constantes y asumir las repercusiones de estas decisiones. Esto puede generar una sensación de desesperación y ansiedad, ya que no hay una guía externa que determine cuáles acciones nosotros deberíamos hacer, y si la hubiera con la tendencia humana de la rebeldía, es posible que tampoco la sigamos. Estamos solos en las elecciones y debemos enfrentar las repercusiones de nuestras decisiones. Siguiente pregunta. El video de la convivencia expone que la misma es importante pero que es un problema. ¿Por qué? Para Aristóteles, ningún hombre era capaz de vivir fuera de la sociedad, ya que esa posibilidad de vivir así solo estaba abierta para Dios o para un animal irracional. El ser humano es un ser social, tanto de forma directa, familia, amigos, como de forma indirecta, redes sociales, la cultura y los medios de comunicación, dígase cine, teatro, etc. Para Epícteto, un filósofo estoico, la convivencia armónica con los demás es crucial para alcanzar la eudaimonía, es decir, la felicidad plena. La convivencia es importante porque promueve la generosidad a través de la integración comunitaria y permite a los individuos desarrollarse al interactuar con otros, ya sea compartiendo diferentes perspectivas de un aspecto para comprender mejor el mundo y ser más empáticos y conscientes de ciertas situaciones. Pero, ¿realmente no podemos vivir sin convivir? Mauro Morandi, desde 1989, duró más de 32 años en la isla de Budeli. El italiano vivió como un ermitaño, sin compañía humana durante todo ese tiempo. Algo para analizar. El hecho de ser seres sociales nos hace repetir conductas aprendidas. Así que, ¿qué pasaría con aquellos que no han gozado de los favores de la convivencia? ¿La necesitarán? ¿Convivimos porque queremos o por los beneficios que ofrece? No se puede extrañar o necesitar lo que nunca se ha tenido. Así que déjame tu parecer en los comentarios. Jean-Paul decía que el otro es un verdugo para el otro. Yo diría que el uno es el verdugo del otro. Esto va a depender de quién se queje y de quién comete el agravio, pero esos roles no son fijos, siempre se cambian y también dependen de quién te lo comunique. Por ejemplo, dos sujetos. Uno que tuvo un día lleno de complicaciones. Esa persona se le pichó la goma del carro, por eso llegó tarde al trabajo, porque llegó tarde al trabajo lo despidieron. Cuando va saliendo de la oficina se ensucia su ropa y simplemente tuvo un mal día, un horrible día. Esa persona se monta en el metro. Cuando esa persona está ahí tranquila,
pensando en todo lo que le ha pasado, viene el otro y por imprudencia o descuido lo pisa. Entonces el uno le dice todas las palabras feas que pueden existir al otro. El otro, sin conocer el trasfondo, considera al uno como su verdugo por la vergüenza que le hizo pasar en público, en el metro, y porque fue sin querer, que lo empujaron, en cualquier cosa. Pero si le preguntan a uno, él te dirá que el otro fue su verdugo, porque terminó de poner la cereza del pastel a su mal día. Visto ya la convivencia desde la postura de Jean-Paul Sartre, también hay que recalcar que este creía que la convivencia nos hace esclavos de la apreciación. Desde una perspectiva sociológica, la convivencia implica una interdependencia entre los individuos. Esto puede llevar a una situación en que las personas buscan constantemente la aprobación y el reconocimiento de los demás para sentirse validadas, nadie se quiere sentir marginado. Esta necesidad de apreciación puede limitar la autonomía individual y hacer que las personas actúen de manera que complazcan a otros, en lugar de ser verdaderamente auténticos. Siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienes de la muerte luego de ver el video? Es muy interesante porque nadie sabe ni conoce de la muerte, solo podemos hablar superficialmente de ella. No se puede guardar experiencia sobre el proceso de la muerte. La muerte es el rompimiento del ser humano y su realidad. Es uno de los elementos que finaliza de forma definitiva las aspiraciones y malestares humanos. Se considera un elemento porque pasa a ser una parte constitutiva de la vida humana, como se dice popularmente, lo único seguro en la vida es la muerte. Para Edgar Morin, la muerte es una realidad biológica inevitable, pero también un fenómeno culturalmente negado. Una vez nuestra existencia cesa, entendiendo la existencia como la capacidad de razonar, ser libres y de convivir, culminamos con las cosas buenas y malas de nuestra vida. Por eso la frase popular de que el muerto ni siente ni padece. Todo el humano tiene como fin la muerte. Atisbó Séneca magistralmente diciendo: el hombre desde que nace tiene suficiente tiempo para morir, dándonos a entender que estar vivos es simplemente un recorrido hacia la muerte, porque tendremos ese final, todos. Así que lo mejor es administrar de la mejor forma el tiempo que aún no llegamos a nuestro final, el cual desconocemos. La muerte es de los elementos que menos discrimina porque recibe a todos. La muerte desafía la mente humana y nos hace seres desconocidos, nos convierte en enigmas. Una vez siendo un cadáver, somos apartados de los demás que siguen teniendo conciencia, pero en algún momento también serán desconocidos. Tendrán una pérdida irreversible de la conciencia. A veces se está en un velatorio de un familiar y regularmente se toma ese escenario para hacer una especie de reunión familiar y se está hablando con una persona, se interactúa con ella y a los meses con esa que estabas hablando, compartiendo ideas y anécdotas, se vuelve un total desconocido dentro de un ataúd. Entonces, si la vida tiene un principio y es desde el momento de la concepción y tiene un final que es el deceso, quiere decir que no es para siempre. La muerte inicia cuando termina la vida, pero ¿la muerte es para siempre? Si la muerte es algo que pone fin a nuestros sueños y metas, ¿puede ser buena? Bueno, algunos esperan la muerte y la ven como un descanso. El significado de terminación definitiva con que viene la muerte lo ven como una salvación, un rescate en el sufrimiento. Platón entendía la muerte como la liberación del alma. En situaciones como la vida indigna, el sufrimiento psicológico extremo, enfermedades terminales, enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica o el Alzheimer, como se transmite en la película Still Alice o Siempre Alice, una maestra brillante de lingüística que es diagnosticada con Alzheimer, y cómo ella se sentía cada vez peor por perder su identidad y habilidades, que sin su conocimiento ya no sería la persona con la que su esposo se casó ni la madre que sus hijos conocieron. Por eso elige morir, pero ni eso puede hacer porque se le olvida, lo cual se ajusta a lo que creía Arthur Schopenhauer, un filósofo pesimista, que veía la vida como una lucha constante y llena de sufrimiento. Para él, la muerte es la liberación de este sufrimiento interminable. Dejo esta pregunta: ¿te gustaría saber cómo vas a morir o cuándo vas a morir?
Siguiente y última pregunta. Diga cómo estos 5 videos guardan relación con el tema del existencialismo. Desde una perspectiva existencialista, como la de Jean-Paul Sartre, la convivencia puede ser vista como una fuente de mala fe. Ya hemos hablado de eso. Donde las personas se engañan a sí mismas para cumplir con las expectativas sociales en lugar de vivir auténticamente. Se convierten en esclavos de la apreciación y juicio de los demás. El existencialismo es una corriente filosófica que pone cierto énfasis en la existencia individual, la libertad y la elección personal. Los existencialistas argumentan que la vida carece de sentido inherente y que es responsabilidad de cada uno darle significado a través de sus acciones y decisiones. La razón, en este contexto, es una herramienta que los seres humanos utilizan para navegar en un mundo absurdo y sin propósito. Sin embargo, los existencialistas también reconocen las limitaciones de la razón, ya que no se puede proporcionar respuestas definitivas a las preguntas más profundas sobre la existencia. En lugar de buscar certezas absolutas, los existencialistas y el existencialismo en sí como una corriente filosófica invita a las personas a aceptar la incertidumbre y a vivir de manera auténtica, tomando decisiones basadas en su propia libertad, pero la responsabilidad de ellas. La libertad es un concepto central del existencialismo, ya que cada individuo es visto como radicalmente libre para elegir su propio camino, pero esta libertad viene acompañada de una gran responsabilidad y a menudo de angustia existencial. La convivencia desde esta perspectiva implica reconocer y respetar la libertad de los demás, lo que puede llevar a conflictos, pero a también una comprensión profunda de la condición humana. Para Martin Heidegger, el Dasein, un concepto que él desarrolló en su obra Ser y Tiempo, significa ser en el mundo. Es decir, nuestra existencia está siempre en relación con el entorno y los demás. En cuanto a la muerte, los existencialistas la ven como una parte inevitable de la vida que da sentido a nuestra existencia. Heidegger, en la obra ya mencionada, postula que somos para la muerte, ya que ésta nos impulsa a vivir de manera plena y auténtica. Gracias.